Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Marco Legal y Conceptual, Trabajos Eléctricos y en Caliente. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy pero muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, hoy empezamos con este día así como frío, soleado, con 20, 30 asistentes ya. Buenos días para todos, qué rico saludarlos. Bueno, aquí en nuestro estado natural, estoy por aquí en una obra y me robé aquí la oficina del maestro para poder hacer esta transmisión en vivo un poco más tranquilo, porque pues afuera estamos piloteando, pero bueno, aquí estamos siempre para cumplirles a ustedes que están muy juiciosos conectados con nosotros. Dentro de nuestra ruta del conocimiento, bueno, ya vamos muy avanzados con esta comunidad y pues ya vamos en el título 6, todo lo que tiene que ver con la parte de trabajos en caliente y la parte eléctrica. Y pues básicamente vamos a hacer el proceso que hemos venido haciendo con nuestras 3 comunidades: identificar, analizar y cumplir dentro de un esquema práctico bajo lo que nosotros necesitamos escuchar o saber en la obra, que me digan qué hago y cómo lo hago y para qué lo hago en el momento y no tener que ir a buscar pues como la parte teórica o normativa. Seguramente este tipo de conferencias o este tipo de talleres no nos dan el tiempo para poder desglosar todo lo que una normatividad puede llegar a tener, todo lo que puede llegar a contextualizar 54 páginas de una norma o 100 páginas de una norma, de un procedimiento o algo. Lo que tratamos aquí es extraer las cosas más significativas, porque la teoría está en la norma y de hecho pues vamos a ojear un poco algunas que tenemos disponibles, pero realmente el ejercicio chévere de estos talleres web que tenemos con Positiva es el ejercicio práctico, es llegar a la práctica y poder contextualizarlos a ustedes sobre qué necesitamos y aquellas cosas que queden en el radar, que queden como miércoles, esto no me quedó claro. Nada, ustedes pueden seguir apoyándonos a través de Posipedia, haciendo sus consultas, haciendo notificando a su ARL, qué temas quieren que de pronto incluyamos para la segunda etapa o para el otro año, para que podamos complementar este tipo de cosas, porque pues en 50 minutos es un poquito complejo abordar todo, pero bueno, hoy vamos a tratar de, en este objetivo general, definir criterios prácticos para identificar, analizar y cumplir un marco legal conceptual para trabajos en caliente y trabajos eléctricos. Ustedes dirán, pero ¿por qué siempre es el mismo marco de objetivo? Pues porque es muy sencillo. La teoría está, la norma está, los libros de consulta están, OSHA está, están todas las normas, el ministerio, venimos desde el 79, la ley 9 del 79, bueno, todos estos escenarios, desde la 2400, etcétera, todos estos escenarios hablan de todo lo que nosotros tenemos relacionados dentro de la parte de seguridad en el trabajo. Lo único es que a veces tenemos tanta información que no sabemos en dónde buscar o que nos confundimos. ¿Será que esta norma derogó a esta? ¿Será que sí? ¿Será que no? Este procedimiento yo lo tengo de una obra de hace, y lo voy a implementar en esta obra donde voy a venir a hacer trabajo eléctrico, por ejemplo. Estaba en una obra civil de infraestructura vertical haciendo acabados en drywall y ahora voy a trabajar con una contratista eléctrica de eléctricos, entonces como inspector me toca buscar el procedimiento que yo tenía de una empresa de hace como 10 años, entonces habrá una norma nueva. Eso es como de alguna manera lo que nosotros tratamos, que ustedes se actualicen un poco a nivel de criterio, ¿cierto? Que definamos, o sea, lo que actualicemos, definamos un criterio para poder de alguna forma u otra tener como ese lineamiento de qué hago en el momento, porque a veces no tenemos la oportunidad por tiempo, por estudio o por acceso de validar qué información está vigente y qué no. Entonces la idea hoy es como poder tomar estos dos temas que son como tan, aparte de que son críticos en algunas situaciones o de alto riesgo en otras,
son muy poco analizados o muy poco estructurados porque como que lo que no manejo no sé muy bien, como que hagámoslo a un ladito. Mi fuerte es alturas, eso, en normatividad en alturas hay todo lo que quieras y ya todos somos unos duros en alturas. Pero es que en eléctrico yo sé que hay un RETIE y sé que habla de 5 metros de distancia y hasta ahí, ¿sí? Sé que la línea viva, la línea caliente, energizada, etcétera, pero hasta ahí. Que si es una chispa, es trabajo en caliente, que si no, pero hasta ahí. Cuando entramos a profundizar es cuando realmente sale una norma que nos obliga a cumplirla, como espacios confinados o como trabajo en alturas. Cuando no hay una norma, de alguna manera hay mucha información que nos deja como subjetivamente interpretando qué es lo mejor para mi sistema. Entonces, de alguna manera, por eso estos dos temas son tan importantes y pues bueno, en ese orden de ideas arranquemos hoy con nuestros objetivos básicos, que es marco legal existente, cuáles son los riesgos que vamos a evaluar y vamos a hacer un taller práctico para establecer controles. Ya saben que tengo el acceso al panel, sus preguntas o inquietudes dentro del chat que vamos a tener acá, pues desde el Valle, Guido desde el Valle, seguido es el más juicioso y más puntual en estas conferencias. Bienvenido, Guido. En ese orden de ideas, pues vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Wilmer, espero que a todos les vaya hoy súper bien porque hay 2 cascaritas. Claro que sí, ingeniera Erika. Vamos a pensar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio de la acción educativa para saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y un sondeo al final de nuestro evento para saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, trabajo en caliente y trabajos eléctricos pertenecen a tarea de alto riesgo, B, tarea crítica. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 2 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, tarea de alto riesgo, un 72% de respuesta, B, tarea crítica, un 28% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿es obligatorio el permiso de trabajo para trabajos en caliente? A, sí, por marco conceptual del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. B, sí, por marco legal en estos trabajos. C, no. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Esa pregunta tiene cascarita, ojo con la pregunta. Ojo que estamos hablando de trabajo en caliente. Vamos a ver cómo nos fue nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Los resultados fueron A, sí, por marco conceptual del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, un 33% de respuesta. B, sí, por marco legal en estos trabajos, un 65%. C, no, un 2% de respuesta. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿la resolución 5018 de 2019 aplica para obras civiles? A, probablemente. B, no. C, sí. 15 segundos para responder nuestra última pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Los resultados fueron A, probablemente, un 28% de respuesta, B, no, un 23%, C, sí, un 49% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la ingeniera Erika. Bueno, muchísimas gracias. Qué interesante es ver cómo en trabajo, en seguridad en el trabajo, cómo cuando trabajamos en seguridad en el trabajo, los términos medios a veces no son tan viables. O sea, o cumplo o no cumplo, pero cuando uno dice quizá, tal vez, probablemente, es como puede que se muera, puede que no, probablemente es accidente, probablemente no, quizás, tal vez.
Entonces, esa pregunta que les hacía al final, como bajo qué estándar tengo que yo validar qué norma me aplica o qué contiene qué norma, es sí o no, aplica o no aplica, cumple o no cumple. Cuando dejamos esa condición de probabilidad, por eso quise dejar esa palabra ahí tan interesante, es esa probabilidad la que de alguna manera a nosotros nos puede hacer la diferencia entre una tarea crítica, una tarea de alto riesgo o una tarea de riesgo, como era la pregunta 1, que si trabajo en caliente y confinados era tarea de alto riesgo o era tarea, trabajo en caliente era tarea de alto riesgo o era una tarea crítica. Ya les digo por qué. Resulta que nosotros en Colombia tenemos básicamente un marco normativo en seguridad y salud en el trabajo que viene desde, como les digo, de la 2400 del 79 y que está asociado, digamos, como a unos lineamientos que vienen desde ahí que se han ido ajustando y perfeccionando o mejorando, mejor dicho, dentro del ejercicio de prueba y error. ¿Sí? Realmente todos los procedimientos, todas las normas y todos los escenarios que nosotros vemos aquí en las obras donde nos encontramos hoy en este día, por ejemplo, es asociado a eso. O sea, si la persona estaba trabajando con un guante dieléctrico, pero el guante no tenía recubrimiento de no sé qué elemento, entonces le pasó la corriente y entonces lo electrizó. Entonces, de ahí el procedimiento tiene que cambiar y entonces el guante ahora tiene, después de la investigación, entonces el guante tiene ahora que tener un recubrimiento X, Y o una inspección X o Y. ¿Qué es lo que pasa realmente? La primera pregunta estaba asociada a que si estábamos hablando de tarea de alto riesgo o tarea crítica. Esta comunidad, de alguna manera, tiene que ver con las tareas de alto riesgo. Entonces, digamos que yo digo, bueno, me está preguntando si es tarea de alto riesgo o no. Son dos temas. Pues sí, ¿cierto? Fíjense que el 67% decía que sí, otro porcentaje decía no. Y ahí es donde empieza uno a entender por qué muchas veces cuando tomamos las decisiones, no es que nos equivoquemos, sino que a veces nos quedamos cortos con los controles, porque justamente esa probabilidad es con la que nosotros no vemos más allá de lo evidente. Recuerden la frase que yo siempre les pongo al principio y es ver más allá de lo evidente. Muchas veces asumimos que con lo que estamos viendo está bien, eso es lo que hay y controlo esto que yo estoy viendo. Pero como me falta de pronto conocimiento, me falta concepto técnico, teórico, práctico para identificar estas condiciones, entonces el control me queda corto. ¿Qué es lo que pasa realmente? Aquí voy a traer, si me está escuchando Julio Ricardo, que es como la persona que más me ha apoyado a mí como en todos estos procesos de aprendizaje en tareas de alto riesgo, es qué pasa cuando nosotros en Colombia tomamos normas extranjeras como OSHA o otro tipo de normas a nivel de Estados Unidos y hacemos una traducción literal a lo que tiene que ver en Colombia. Esa es la gran diferencia y es lo que mucha gente de pronto a veces no entiende y por eso el objetivo es desarrollar un criterio. Resulta que la parte de trabajo en caliente y trabajo eléctrico está directamente relacionada a nivel de Estados Unidos. En Colombia no está directamente relacionada y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos y por eso a veces nos confundimos tanto. Les explico. Resulta que en Estados Unidos, todas las normatividades que tienen que ver con OSHA y todo lo de seguridad en el trabajo allá, de alguna manera establece un lineamiento que se llama hot work, ¿sí? La traducción hot, caliente, work, trabajo. Entonces asumimos que la traducción es trabajo en caliente. Sin embargo, en Estados Unidos, ese trabajo en caliente, esa traducción está enfocada para el sector eléctrico, que es el trabajo con la famosa línea viva, la línea energizada, las personas que ustedes ven trabajando directamente con las líneas de transmisión de media alta tensión allá pegados, pues que no pueden desenergizar esa línea porque pues dejan a toda una ciudad, una población, un país sin energía eléctrica. Eso es a lo que literalmente a nivel de Estados Unidos se traduce hot work, a lo que tiene que ver con el sector eléctrico. Cuando de alguna manera en Colombia se hace la traducción, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con trabajo en caliente está asociado a todo lo que tiene que ver con presencia de llama o chispa, de alguna manera asociado como a peligro tecnológico, tal vez. ¿Qué es lo que pasa? No necesariamente, porque la traducción literal de hot work es trabajo en caliente, pero está asociado, como les digo, en la idea original que se pensó en Estados Unidos era para las líneas vivas, lo que está energizado, la parte eléctrica. Y en Colombia se
se tomó literal para todo lo que tuviese que ver con calor, o sea, presencia de llama o chispa. ¿Qué significa esto? Que aquí es donde generamos como esa confusión muchas veces de si es tarea de alto riesgo o tarea crítica, si es, lo califico como alto, como medio, como bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo en cuenta que la parte de trabajo eléctrico asociado a este criterio de trabajo en el sector eléctrico del ejercicio de conectarse y quedar ahí electrocutado porque pues si muere o electrizado en el caso de un accidente, literalmente estamos hablando de una tarea de alto riesgo. ¿Por qué? ¿Qué traduce tarea de alto riesgo? Recuerden en este concepto que vimos dentro del ejercicio inicial cuando empezamos este año con el Plan Nacional Multimodal, tarea de alto riesgo está asociada a la consecuencia más grave que es la muerte, ¿sí? Esa probabilidad de morir es muy alta y la consecuencia más grave es la muerte. Por eso en la pregunta 3 les decía, ¿qué tan probable es que la parte eléctrica nos aplique o no en obras civiles la resolución que mencionábamos? Porque esa probabilidad, cuando nosotros jugamos con esa probabilidad, podríamos de alguna manera creer que controlo bajando la probabilidad, pero la probabilidad de alguna manera está relacionada es con el tipo de tarea que nosotros tenemos. El hecho de que tú trabajes con energía eléctrica automáticamente se asocia con la muerte, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tú estás trabajando no con energía eléctrica, sino estás trabajando con una herramienta que genera chispa? Soldadura, esmerilar, corte, esto que genera chispa. ¿Está necesariamente asociado a la muerte? Yo los quiero leer en el panel de preguntas. ¿Ustedes qué creen, las personas que estén de expertos acá? Básicamente, ¿creen ustedes que si yo, desde el punto de vista de seguridad en el trabajo, con el contexto de la traducción literal que significa hot work a nivel de Estados Unidos, qué está establecido o qué creen ustedes si la muerte está asociada al hecho de que yo trabaje en tareas con presencia de chispa o de llama? ¿Sí o no? Diana Paola, no se reinició, aquí estamos, hola. Ok, bueno, por acá me están diciendo, ok. ¿Qué es lo que pasa? Según lo que nosotros vemos dentro del ejercicio del panel, ¿qué es lo que nosotros vemos desde el ejercicio? Como es trabajo en caliente, fíjense cómo a veces nuestro cerebro está tan literalmente programado que trabajo en caliente, chispa, muerte, porque trabajo en caliente es tarea de alto riesgo. Y fíjense que no necesariamente. Por eso la importancia de desarrollar el criterio. Cuando yo tengo una tarea de alto riesgo es porque la probabilidad de morir es muy alta y la consecuencia más grave es la muerte, ¿ok? Es decir, probabilidad por consecuencia súper severo, súper crítico, súper alto. Cuando yo estoy hablando de actividades que pueden generar accidentes, como en el caso de trabajo con chispa o con llama, no necesariamente tiene que ver con la muerte. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás diciendo eso? Si yo estoy soldando, puede haber un riesgo, un peligro tecnológico por incendio de explosión. Claro que sí, pero aquí viene la diferencia. Es si ese trabajo que genera chispa por el corte o por la llama que estamos haciendo en soldadura está desarrollándose en una atmósfera peligrosa, sí se vuelve una tarea de alto riesgo, porque automáticamente la probabilidad es muy alta y la consecuencia es muerte. Pero si yo estoy haciendo trabajo en caliente, según lo que dicen acá en Colombia, corte, soldadura, que tenga chispa, pero yo no estoy en una atmósfera peligrosa, no necesariamente voy a desencadenar en una muerte. Puede que accidente sí, por peligro mecánico, por corte, proyección de partículas, ¿ok? Pero no necesariamente va a representar la muerte de la persona. Entonces, esa es la diferencia y ahí es donde yo quería llegar. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque en Colombia no existe una norma hoy en día que reglamente este trabajo en caliente, mientras que la parte del sector eléctrico de alguna manera sí ya tiene una normativa que viene de alguna manera relacionada con el sector de la parte de trabajos en la parte eléctrica, que no tiene que ver con el RET y es posterior. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que de alguna manera
establece esta condición de trabajos en caliente. Si yo no tengo una norma que me diga trabajo en caliente es como en tema de alturas, que trabajo en altura se considera a partir de 1,50 o 2 metros ahora con la entrada en vigencia en la nueva norma, o espacio confinado es cuando hay tal criterio tipo A, tipo B, tipo C. Si no existe esa norma, lo deja a la interpretación del que está tomando la norma, perdón, la información. Entonces, si yo tomo una información literal de una traducción gringa, que hot work es trabajo en caliente, pero allá, que tiene que ver con energía viva, la línea viva, perdón, con la línea energizada, no es el mismo hot work que tenemos acá en Colombia, que es cualquier cosa que presente, cualquier tarea que presente chispa o llama. Es una diferencia. Ahora, como no hay una norma, pues yo lo puedo interpretar subjetivamente porque no tengo claridad sobre qué lineamiento seguir. Ahí es donde tenemos que desarrollar el criterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo, voy a ponerles un ejemplo y lo hablo por mis proyectos. Yo tengo, por ejemplo, una obra en un proyecto en Antioquia, ¿sí? Y yo tengo una interventoría que me dice que yo tengo que tramitar permiso, tarea de alto riesgo para hacer los cortes de las varillas que tengo que cortar para poder hacer el amarre de hierro, el figurado, lo que sea que tengan que hacer. Entonces ahí es donde yo digo, ¿cuál es el criterio que puede llegar a tener un profesional para decirme a mí, no a mí como Erika Serrano, sino decirme a mí como empresa que se necesita un permiso de trabajo para este corte porque genera chispa, porque lo está asociando a trabajo en caliente, cuando yo estoy en un ambiente abierto, no tengo atmósferas peligrosas y las condiciones que yo analicé dentro de mi matriz de peligros no me arroja que haya una tarea de alto riesgo, es decir, no me arroja una probabilidad alta y una severidad alta, o muerte en este caso. Entonces, ¿cuál sería ese criterio? ¿Bajo qué criterio esa persona lo solicita? ¿Y cuál sería el criterio con el que yo argumento que no requiero? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, de alguna manera, en las obras, cuando no se planean este tipo de condiciones o este tipo de situaciones. Mi recomendación para desarrollar de alguna manera el criterio es de tener claridad sobre cuál es el alcance que tiene la tarea que voy a realizar. Si yo voy a realizar un trabajo eléctrico, ¿sí? Automáticamente estamos hablando de que tengo una tarea de alto riesgo. De hecho, en Estados Unidos está asociado a la línea viva, ni siquiera a trabajar en frío, como lo llamaríamos acá, que se supone que se aplican las 5 reglas de oro, desenergizar, bloqueo, delimitación, etcétera. Esto estaría asociado en Estados Unidos solo a línea viva, a todo lo que tiene que ver con electricidad. Sin embargo, en Colombia, ese hot work se toma literal para todo el sector eléctrico como tarea de alto riesgo. Ok, no lo voy a discutir porque pues de alguna manera u otra hemos avanzado mucho en ese tema. Sin embargo, yo siempre he pensado que antes de ejercer o de determinar qué es de alto riesgo o no, pues debe haber una norma, y si no hay una norma o en ausencia de una norma, debo desarrollar un procedimiento, un criterio, un programa o un documento que diga que es de alto riesgo y que no, considerando la normatividad existente. En ese orden de ideas, para concluirles este punto, que es el más importante de toda la conferencia que vamos a tener hoy, es con qué criterio yo digo si aplica o no un permiso de trabajo, con qué criterio digo yo que aplica sí o no, qué controles, ¿sí? Por ejemplo, estoy esmerilando o estoy cortando y genero chispa. Entonces, digamos que no tengo atmósfera peligrosa. Entonces, una tarea de alto riesgo, ¿cuál es el control en este escenario que ponen siempre cuando tenemos trabajo en soldadura? El extintor. E inspeccionar el equipo de soldadura, el equipo de presión, las mangueras, los puntos de salida, etc. ¿Qué puede pasar cuando yo reviso todo eso y digo que todo está bien? Pues hice un control que no necesariamente va a prevenir o a evitar una muerte que en teoría no está planteada porque no hay una atmósfera peligrosa. No sé si me haga entender en el contexto de que si es una tarea de alto riesgo, la consecuencia más grave es la muerte, ¿ok? Entonces, para evitar una muerte, un extintor de este tamaño, como el que tenemos acá, este termo de agua es un extintor, por decirlo así. Entonces, con eso voy a evitar una muerte. Entonces, lo que trato de hacerles entender es que el criterio tiene que ser demasiado fuerte para que yo pueda tener claridad que si la consecuencia más grave es la muerte, pues yo no voy a evitar esa muerte con solo un extintor, por Dios, ¿sí? Porque si tengo una atmósfera peligrosa, yo voy a tener explosión, yo voy a tener incendio, yo voy a tener una condición muy extrema que de alguna manera con un extintor
de 20 libras yo no voy a evitar o no voy a controlar. Entonces, es ahí donde tenemos que mirar más allá de lo evidente, asociado a cuál es el control y cuál es esa condición realmente a la que yo voy a validar dentro de mi plan de trabajo o algo. No estoy diciendo que la interventoría lo haga bien o lo haga mal, no estoy diciendo que nosotros lo hagamos bien o lo hagamos mal. Lo que estoy diciendo es que en ausencia de un documento normativo que te defina qué es qué, pues debemos buscar literatura y definir nuestro propio criterio con nuestro propio sistema, con nuestros propios especialistas y profesionales multidisciplinariamente para poder tener una claridad sobre cómo vamos a trabajar en estos dos escenarios, ¿ok? Entonces, ¿recuerdan el ejercicio que hacíamos de qué pasa si es una tarea de alto riesgo o no? Vamos a mirar dentro de la normatividad que tenemos, dentro del marco conceptual y legal, qué hay de trabajo en caliente y la parte eléctrica a nivel de normativa anterior y pues la presente. Como venimos de la resolución 2400 del 79, el trabajo en caliente se menciona en tres artículos, que es el 235, el 557 y el 558. Está asociado, ¿sí? Digamos que debemos hacer trabajo en caliente a distancia de 20 metros de explosivos. Fíjense que aquí contempla una condición de peligro adicional, lo que llamaríamos sinergia. Si yo tengo soldadura y estoy a 200 metros de un área libre de cualquier explosivo, pues digamos que tengo un peligro por quemadura, un tema mecánico, por un tema de corte, de pronto si es algún elemento que tenga filo o algo así. Pero si yo estoy hablando de que yo tengo alrededor a menos de 20 metros explosivos, ya me cambia a que con el explosivo esa tarea se me volvería de alto riesgo porque tengo una atmósfera peligrosa, lo que haría que sí puede desencadenar una muerte. Entonces ahí el control es diferente, ¿ok? El 557 es lo que tiene que ver con soldaduras y el 558 con lo que tiene que ver con señalización, avisos y todo este tema. A nivel de energías peligrosas, en el capítulo 7 sí se habla de la parte eléctrica como tal, pero pues digamos que se abordan temas muy específicos, muy generales de todo lo que tiene que ver con la parte de este tipo de riesgos derivados del trabajo en caliente o en eléctrico. ¿Qué encontramos a nivel internacional como tal? Trabajo en caliente lo encontramos en la subparte J de OSHA 1926, que ustedes lo pueden encontrar, ahí en la bibliografía está el enlace, pueden entrar y hay mucha información que les puede servir. De hecho, mucha de la información de OSHA es la que se adapta en Colombia para poder tener nosotros un marco normativo pues muy interesante. No estoy diciendo que esté mal, pues que se va a inventar lo que ya está inventado. Los gringos nos llevan a nosotros años luz en esos temas de HCE y seguridad en el trabajo, pues qué bueno aprovechar el ejercicio que ellos ya tienen hecho y pues empezar a implementar. Yo con lo que a veces digo es, deberíamos validar es cuando se hacen esas traducciones tan literales y decimos, ok, allá aplica por estas condiciones, me invento, porque allá hay condiciones de estaciones, ¿sí? Entonces allá hay nieve, por ejemplo, y acá no. Entonces allá los aislamientos térmicos son diferentes a los aislamientos térmicos de acá. Entonces la evaluación de riesgos para los controles de acá son diferentes a los de allá. Pero es la misma actividad, ¿cierto? Y el mismo equipo. Pero si yo traigo un equipo, que es el caso del accidente que vamos a ver ahorita, si yo traigo un equipo importado que tiene unas condiciones físicas para resistir unas temperaturas, unas condiciones climáticas que no se dan acá, pues obviamente eso se tiene que contemplar también dentro del ejercicio del análisis de riesgos. En la parte eléctrica, ay, hola, que es la escribiera que estoy ocupada, perdón, que esto debe ser de arriba de la hora. ¿Qué pasa? En ese orden de ideas, ¿qué pasa? Que si yo tengo trabajo eléctrico, también está definido en OSHA 1910 y también de alguna manera me da un lineamiento. ¿Qué es lo que pasa con este lineamiento? Lo mismo, está asociado a trabajo eléctrico. Ustedes dirán, bueno, pero es que la electricidad es la misma aquí y allá. Sí, acá se mide en 110, allá en 220, etcétera. Sí, no vamos a negar que sea aquí o allá el ejercicio. Lo que pasa es que no podemos comparar, no es comparar la electricidad de allá con la electricidad de acá, porque eso no tendría sentido, como en el caso de los equipos. Los equipos tienen unas condiciones allá, acá tienen otras. Aquí entraría más a jugar es el tema de las condiciones, topografía, meteorología, geomorfología, de las condiciones de nuestro país a la de Estados Unidos, por ejemplo. Otra condición es el tema de la tramitología o los trámites administrativos que generan todos los trabajos de campo en la parte eléctrica, además de los temas en el caso que tenga que ver con torres de transmisión, los permisos y licencias ambientales, todo el tema de manejo de las comunidades, en fin. Entonces, todo está muy asociado a que yo puedo demorarme un proceso
de X tiempo, diferente al que allá simplemente, como ya están los protocolos y estándares establecidos, se hace el trabajo, se firma y sale. Aquí hay que hacer un lineamiento diferente. Eso es lo que habría que analizar en condición, porque pues al final la electricidad es la misma, solo que se miden diferentes unidades o funcionan los electrodomésticos en diferentes voltajes, pero finalmente la electricidad es la misma, es cierto. Entonces, ahora, ¿qué pasa en Colombia a nivel normativo? Pues realmente a nivel de espacio, de trabajo en caliente no existe una norma que me diga trabajo en caliente en Colombia es tal cosa, que si con la chispa, que si con la chispa. Es decir, esto que les estoy mencionando acá viene de ese ejercicio y de esa práctica y del trabajo con el que nosotros hemos trabajado. Yo, por ejemplo, como persona competente de OSHA, tengo la claridad de que los lineamientos que establece OSHA en Estados Unidos son muy buenos y los podemos adoptar, sí, pero hay que, además de adoptarlos, adaptarlos, porque realmente adoptarlos literalmente significa hacer exactamente igual que allá. Y ya hemos visto que las condiciones de allá acá varían en diferentes criterios, en diferentes condiciones. Entonces, cuando una persona competente de OSHA trabaja allá, tiene unos lineamientos, pero cuando trabaja acá con lineamientos OSHA, pues debe adaptar esos lineamientos porque el hecho de que allá sea obligatorio no significa que acá lo sea. Entonces, yo puedo adaptar esos lineamientos para determinar de alguna manera qué es lo mejor en las condiciones de nuestro país y en las condiciones de nuestro trabajo. Ya con este ejercicio, ¿sí? En los 31 minutos que llevamos, vamos a validar entonces bajo qué esquema normativo nos regimos con la parte eléctrica. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces cuál es la norma de trabajo en caliente? Insisto, no hay en Colombia una norma que diga trabajo en caliente es tal cosa, como la resolución 1409 o la 4247 o como la 1572, no hay, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que existen unos lineamientos normativos, ¿sí? Donde dice OSHA, o está la 2400, o la 1072, o está la de alturas que tiene que permiso de trabajo. La primera norma que en Colombia habla de permiso de trabajo es la de alturas, luego viene la de espacios confinados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Colombia? Todas las que son de tareas de alto riesgo, entonces la que tiene permiso, las dos normas que tienen permiso, adapto esos permisos para las otras tareas de alto riesgo que no tienen permiso de trabajo. ¿Que está mal o está bien? Claro, pues uno en ausencia de una norma, pues de alguna manera trata de organizar su sistema de gestión y de pegarse pues como de lo que mejor pueda para poder, digamos, como funcionar. Pero recuerden el criterio para poder adaptar lo que ya existe en lo que yo necesito, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas para trabajo en caliente, no está definida una norma que diga que si yo voy a esmerilar o que yo voy a cortar, tengo que hacer permiso de trabajo, lista de chequeo, que el ATS, que el extintor debe ser de satélite o de 20 libras. No, no lo dice. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la información existente, de acuerdo a eso, armo mi procedimiento de trabajo en caliente. Pero recuerden el criterio y eso ojalá que lo escucharan muchas personas y ojalá esta conferencia llegara a aquellas personas que cuando en ausencia del criterio, pues de alguna manera 202 personas, gracias por estar aquí con nosotros. De alguna manera u otra, tengamos claro que no siempre es como copiar y pegar y tarea de alto riesgo caliente, entonces porque yo prendí un fósforo, entonces es trabajo en caliente y voy a morir. Diferente a que si yo prendo un fósforo en una atmósfera peligrosa, es decir, en la estufa tengo fuga de gas, prendo un fósforo, atmósfera peligrosa, pues entonces ahí sí tengo una tarea de alto riesgo, por ponerles un ejemplo. Pero el hecho de que yo vaya a prender un fósforo para, no sé, a aquellas personas que van a cocinar o al hacer alguna, prender una vela, no lo sé, pues no necesariamente sería una atmósfera peligrosa, por lo tanto no se va a morir. Entonces ahí es donde yo trato de meterles a las personas que están en este cuento que el criterio es muy importante porque la norma tiene unos lineamientos, pero quien los aplica eres tú y tú eres el que los acoge para tu sistema, para tu procedimiento, para tu tarea, para tu programa, pues porque si no, básicamente estás sin criterio, estás obligado a cumplir un montón de cosas que puede que no te apliquen. Entonces, por ejemplo, aquí dice Enuar Antonio, la chispa se puede fragmentar para disminuir el riesgo. Ok, cuando hablamos de controles, estamos hablando de cuáles son esos controles que nosotros tenemos que establecer para de alguna manera controlar los riesgos. Sin embargo, antes de establecer el control de riesgo, yo tengo que definir qué tipo de tarea es, que es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, por acá me están dando como palo. Seguridad ante todo, sí, es mejor prevenir. No estoy de acuerdo. Ok, vea, qué chévere que también tenga aquí, tener en cuenta y
Ok, buen día. Las cajas o cámaras y las cajas con cámaras desionizadoras. Miren, realmente no quiero generar aquí como la polémica de que yo esté diciendo que eso no es una tarea de alto riesgo. O sea, no piensen que estoy tratando de cambiarles un criterio. No, yo estoy tratando de fortalecer ese criterio que ustedes ya tienen, ¿sí? Yo como experta desde ARL Positiva. ¿Qué es lo que pasa? No estoy diciendo que sea o no sea una tarea de alto riesgo. No estoy diciendo que controlen o no controlen. Lo que estoy diciendo es que debemos desarrollar un criterio muy claro para poder saber si es una tarea de alto riesgo, tiene unos controles muy diferentes a si es una tarea crítica o es una tarea con un riesgo normal. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio del taller del accidente y ahí puedo aclarar un poquito más aquí el palo que nos están dando, pero bueno, qué chévere que estén aquí porque no siempre todo es flores, también a veces es como ingeniera, piensa en esto y esto, bueno, aquí estamos para resolver sus dudas. Entonces, ténganme esa pregunta ahí al final de la prevención para el tema del accidente que ya vamos a investigar. Entonces, en trabajo en caliente, como les digo, no están clasificadas, ¿cierto? Solamente tenemos esa traducción de OSHA que de alguna manera está asociada a trabajo con la parte eléctrica. Sin embargo, en Colombia, todo lo que sea chispa o genere llama se considera trabajo en caliente. Sin embargo, debemos derivar de cómo no hay norma, yo soy quien tiene que definir en mi sistema de gestión si ese trabajo en caliente de chispa o llama es o no es tarea de alto riesgo. No necesariamente, ¿sí? En el caso de lo que ya habíamos explicado, si estoy trabajando obviamente en atmósfera peligrosa como les mostraba el escenario, obviamente que sí. Si es una línea viva o energizada, obviamente que sí. Y en el caso que no haya esa condición y tenga la duda, valídelo con su ARL, pues para que puedan estar un poco más tranquilos, ¿ok? Entonces, cerrando el ciclo de la parte de normatividad nacional, ya hicimos como el barrido. En la resolución 5018 del 2019, el Ministerio de Trabajo establece unos lineamientos SST en procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo soy una obra civil que viene y pone una provisional de obra, ¿sí? Para que el campamento aquí tenga los routers y todos esos equipos tengan energía. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera esta resolución establece unos lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades que tienen que ver con esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, como no tienen que ver con esto, no aplica. Ojo lo que les digo. Si no hay una norma específica que diga, trabajo en alturas es tal cosa, trabajo en caliente es tal, trabajo en eléctrico es tal cosa, pues lo que uno hace es coger y adopta la norma que hay existente en su país y condiciona esa norma a lo que me aplica o no me aplica. Me explico. Dice aquí, la presente resolución tiene por objeto expedir los lineamientos de seguridad en el trabajo para las actividades ejecutadas en procesos de generación de energía a través de fuentes convencionales y no convencionales de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano contenido en el anexo técnico que forma parte del sistema integral de la misma. Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo es el reglamento técnico que tiene que ver con todo este tema de instalaciones eléctricas, el famoso RET y todo este tema de trabajos eléctricos, de alguna manera me está dando como unos parámetros o unos lineamientos y me está diciendo, por ejemplo, el artículo 2 que nos dice, el artículo 1 que nos dice, ojo, para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. O sea, si yo hago uso de la energía para conectarme, para encender el equipo que tengo allá, para mover el combustible que tengo que mover, automáticamente hago un uso. Eso significa que yo estoy de alguna manera ligado a esta resolución. Pero, ¿pilotaje? Pero vamos a mirar el artículo 2 que nos dice. Los lineamientos en seguridad en el trabajo para los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano, contenidos en esta resolución, los cuales serán de obligatorio cumplimiento en todo proceso de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Ahora, dice
que adelanten las empresas públicas y privadas contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, trabajadores dependientes, independientes, solidario, cooperativos, que afilien a sus trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Laborales, las empresas, bueno, todo el mundo, pues aquí, la policía, fuerzas militares y demás personas que tengan que ver con procesos que involucren peligro eléctrico. ¿Qué dice aquí en la parte específica, que era la pregunta que les hacía, que sí, probablemente? Dice, también aplica para toda actividad económica que involucre peligros eléctricos, como es el caso de intervención sobre o en cercanía de redes eléctricas. Por ejemplo, redes de telecomunicaciones, construcciones civiles, montajes, iluminación y alumbrado, entre otras. Entonces, los que decían de pronto, mire que el 63% decía sí. O sea, en esta norma se hablaba de obras civiles, exactamente. Pero había ese otro porcentaje, un 28 decía probablemente, y el otro tanto por ciento decía no. Entonces, estas personas que decían no, probablemente, es el ejercicio práctico de tomar una norma y poder por lo menos tener claro el alcance y el campo de aplicación. Con eso yo ya sé que me aplica o no. O sea, es decir, los que tienen claro que no, según la respuesta, ojo a revisar esta norma, porque la norma de alguna manera me da unos lineamientos que yo debo de alguna manera tener en cuenta porque son de obligatorio cumplimiento. Porque mire lo que dice la norma, también aplica para toda actividad económica que involucre peligros eléctricos, como el caso de la intervención sobre o en cercanías de redes eléctricas. ¿Cuántas obras no hacemos nosotros que tienen que ver con o que estamos cerca a redes eléctricas? De hecho, tenemos que sacar una provisional de obra para poder sacar del poste, del transformador, de lo que tengamos para poder conectar la obra. Ahí tenemos ya el uso de estas redes, ¿cierto? Y el tema, obviamente, de lo que tiene que ver con obras civiles o construcciones con la cercanía a las redes existentes o el ajuste o todo lo que tenga que ver con ese suministro. En ese orden de ideas, vamos a mirar de la norma, de alguna manera, ¿qué nos aplica a nosotros directamente de la norma para que ustedes puedan validarlo? Por acá sigamos las preguntas viendo. Entonces, tengan en cuenta, se me perdió el panel acá, tengan en cuenta lo que les acabo de decir. Ok, ok, muy bien. Entonces acá ya me dicen, ok, sí, estamos de acuerdo, podemos establecer que todos debemos de alguna manera establecer controles independientemente qué tipo de tarea sea. Claro que sí, muy bien en el ejercicio que me están mencionando acá. Es decir, si yo voy a hacer una matriz de peligros, aquí les tengo un ejemplo, que es la que siempre desarrollamos en nuestros talleres. Y yo voy a desarrollar el ejemplo de trabajo, vamos a hablar de trabajo en caliente, porque trabajo eléctrico automáticamente con línea viva ya sabemos que sí es tarea de alto riesgo. Pero ¿de qué depende esa condición, de ese criterio con el que yo evalúe? Y cuando hablo de yo, no hablo de yo como persona, hablo de yo como empresa, porque recuerden que la matriz de peligros debe ser adelantada con un equipo multidisciplinario, pues para que pueda ser objetiva y pueda ser una evaluación muy real. Entonces, ¿qué tan deficiente puedo ser yo ante una situación de exposición? ¿Cómo puedo estar expuesto? ¿Qué probabilidad tengo? Etcétera, etcétera. Vamos a hacer el ejercicio. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo el corte, ¿sí? Si yo pusiera en este momento, ahorita el ejercicio que vamos a ver del taller, vamos a hacer el ejercicio con el corte que solamente me genera una chispa y que no tengo una atmósfera peligrosa. ¿Cuál sería la probabilidad de una evento y cuál sería la consecuencia, mortal o catastrófica? Ahí es donde yo les digo que la matriz de peligros juega un papel súper importante. Diferente a que si yo automáticamente digo que voy a hacer unos mantenimientos en la línea de alta tensión, automáticamente yo no puedo cambiar esta consecuencia. Yo no la puedo cambiar, siempre tiene que ser 100, porque la consecuencia más grave en una tarea de alto riesgo es la muerte. Yo puedo jugar tal vez con la probabilidad, pero ¿a qué voy yo? Si yo tengo una probabilidad de alguna manera alta, está asociada obviamente a que tengo deficiencia muy alta y que estoy muy expuesto. Entonces ahí es donde yo empiezo a validar qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo en esos controles, o mis controles propuestos están funcionando. Lo que les decía, voy a hacer una soldadura y mi control es un extintor. Entonces yo, bien, ahí está área de alto riesgo, la persona se me va a morir, voy a poner un extintor. Ok, yo no digo que el extintor no es un buen control, claro que sí, pero a la magnitud del evento que tú te estás imaginando para poder decir que eso es una tarea de alto riesgo y que se va a morir todo el mundo ahí, lo vas a controlar con un extintor. Entonces no sería consecuente la interpretación de la probabilidad que tú me estás dando
y la consecuencia que tú me estás dando contra el control que tú estás presentando. Vuelvo y digo, capacitación, FP, pausa activa, extintor, orden y aseo, sí, son controles, pero cuando es una tarea de alto riesgo, los controles más fuertes de alguna manera están asociados a la fuente, al control de ingeniería, etcétera. Repito lo que decía Julio en una conferencia, o sea, la jerarquía de controles que tiene establecida la GTC 45 y el ministerio en la 32 y todo este tema, ok, hay una jerarquía porque pues de alguna manera se debe empezar por lo que más funcione, pero no significa que las otras, creo que se me bajó la luz, perdón un segundito, me voy aquí a prender la luz, quedando en botas, se fue la luz, ya llegó la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a hacer el ejercicio de decir que yo tengo una tarea de alto riesgo y la persona se me va a morir y el control es capacitación, un extintor y de pronto señalización y delimitación, yo diría, ok, muerte, capacitación, señalización. No digo que esos controles no se deban hacer, claro que sí, pero ¿dónde está el control fuerte para evitar la muerte de una persona? Porque estamos hablando de la muerte de una persona, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, miremos desde el punto de vista normativo, que nos dice, y se nos cerró la norma, perdón, me voy aquí un momentito, la abrimos desde acá. Entonces, ¿qué me dice a mí el escenario de la norma? Si yo establezco unos lineamientos bajo los que la norma me dice, ¿sí? Y me da una resolución, un campo de aplicación, obviamente, ¿a qué me está invitando la norma? A que revise, que eran los objetivos. Yo identifico qué tengo, analizo qué necesito y miro qué estoy cumpliendo. Entonces, yo de aquí no voy a decir, no, es que yo me voy a parar a 5 metros debajo de una línea de alta tensión para yo poder mirar si el riesgo aplica o no aplica. Pues obviamente hay cosas que tenemos que aplicar y otras cosas que no. Mi recomendación, como les digo, en estos temas no podemos coger la norma y desglosarla toda porque es muy difícil por el tiempo. Sin embargo, mi recomendación es, lo primero que ustedes deben analizar es, primero, en su matriz de peligros, de estas dos tareas o de estas dos actividades que ustedes tienen identificadas, ¿cuál de esas actividades generan tareas de alto riesgo? En el caso de caliente, ¿sí? Todo lo que genere chispa y llama, ¿cuál de esas tiene atmósfera peligrosa que se pudiera convertir en una tarea de alto riesgo? Y evalúan su matriz. Primer paso. Segundo paso, después de que hagan esa evaluación, validan de estos controles que tienen acá o de estas recomendaciones que tienen acá en esta norma, cuáles les aplican y cuáles no, cuáles pueden adaptar y adoptar directamente para su control en su matriz de peligros, como nos decían acá. Ok, todos los controles deben tenerse en cuenta. Perfecto. Y adicional a eso, una vez ya tengamos esta checklist de todo lo que a mí me aplica y de lo que pues obviamente no me aplica, tengo que justificarlo, pues empiezo a verificar qué estoy cumpliendo y qué no. ¿Y eso cómo lo hago? Pues a través de inspección, accidentalidad, evaluación de matriz de peligros, a través de auditorías, a través de la gestión del cambio que pueda tener mi proyecto, etcétera, etcétera. Si nos vamos en este ejercicio con la parte de la normativa, vamos a hacer un taller muy práctico, muy sencillo acá en el ejercicio. Entonces, miremos en este ejercicio el taller. Ustedes recuerdan una conferencia del año pasado, los que han estado con nosotros en esta comunidad, es que Diana Paola Ríos tiene problemas con su reinicio. Nena, pero creo que es contigo porque nosotros estamos acá sin problema, porque no me ha reportado Fernando ningún inconveniente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdan esa conferencia que tuvimos del año pasado en tareas de alto riesgo del accidente y que estuvo asociado a la muerte de una persona por un accidente en trabajo eléctrico? Si yo entro a mi matriz de peligros, detecto o hago la investigación, ¿sí? Que esta persona falleció por estar haciendo un trabajo eléctrico a través de, bueno, todos los temas que vimos en esa conferencia del año pasado que la pueden buscar en Posipedia. Si nosotros hacemos el análisis de cuáles fueron las causas básicas, inmediatas, ¿no? Todo este escenario que vimos en esa conferencia, y yo de esta lección aprendida, me di cuenta que yo no solo necesito procedimiento de trabajo para el trabajo eléctrico en línea viva, sino que también en línea fría, como lo diría un corte frío, como lo dirían la parte de los electricistas, pues el procedimiento debe modificarse, ¿sí? Si básicamente en este escenario fue asociado a que no hubo un bloqueo y una señalización, pero está en el procedimiento, entonces hay que revisar por qué se incumplió ese bloqueo y esa señalización si está en el procedimiento. ¿Cuál es el ejercicio real del taller
o del desarrollo de este tipo de actividades, que no podemos en una tarea de alto riesgo de alguna manera, no es concebible esperar como la prueba y error, porque es que la prueba es que la persona se muera. El error que yo genere en un control es la muerte de una persona. El error que yo genere en un control es un accidente fatal, grave en una persona. Entonces, por eso lo delicado de tener muy claro esto, y era lo que me preocupaba un poquito en el sondeo, que no lo teníamos tan claro precisamente porque como hay ausencia de norma y la norma no dice control de riesgos en trabajo, programa de protección para riesgo eléctrico, programa de protección para peligro en trabajos en caliente. Como no lo dice, entonces no hay y no lo asocio o no lo interiorizo. El ejercicio tiene que ir a esto. Entonces vamos a arrancar. Si yo tengo, en este caso, miremos una de las fotografías que tenemos, perdónenme un segundito, me voy a ir acá a, perdón, a una de las fotografías que tenemos aquí de matriz de peligros que ustedes recuerdan que tuvimos aquí en las del 2021. Dame un segundito, vamos a mirar acá. Entonces, yo voy a hacer esta actividad. Acá está. Entonces, perdón, este es trabajo en alturas. Si yo voy a hacer esta actividad, se me perdió corte de ladrillo. Si yo voy a hacer este corte de ladrillo, ¿cierto? En una obra, yo tengo acá esta fotografía que ustedes están viendo. Yo tengo acá, de alguna manera, yo identifico dos peligros. Espérate a ver si tengo la foto, la otra foto es mejor. A ver, no, acá no nos da. Dejemos esta fotografía. ¿Qué pasa si yo tengo este trabajo? Entonces tengo corte de ladrillo con un disco, ¿sí? Que genera una chispa en el momento en el que yo meto el elemento. Entonces yo uso agua para mitigar esa proyección de partículas, de emisión de material particulado, de emisiones fugitivas, de reducir la temperatura, bueno, todos esos controles que genera el agua. Pero adicional a eso tengo unas condiciones locativas que hacen que se genere este encharcamiento o aposamiento de agua, ¿cierto? Y yo utilizo energía eléctrica para conectar y desconectar o para encender, bueno, para que funcione la cortadora. De alguna manera vamos a hacer el ejercicio en la validación de la matriz. ¿Por qué les traje este ejemplo sencillo? Porque si lo hacemos con una línea de alta tensión, pues obviamente nos va a dar todo alto y la probabilidad muy alta. Si lo hacemos en trabajo en caliente, con un tema de atmósfera peligrosa, pues automáticamente nos va a dar alta. Entonces quiero que hagamos la evaluación con este ejercicio sencillo, que esto es lo que ustedes encuentran en sus obras y con eso concluimos nuestro taller, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con, aquí vamos a colocar en espacios confinados, no, este es listo. Entonces arranquemos con deficiencia. ¿Qué tan deficiente está haciendo la empresa en esta fotografía? Ojo, estamos evaluando aquí en este escenario toda la condición de riesgo de la parte eléctrica, el trabajo con el elemento mecánico que puede generar la chispa, ¿sí? Y la condición locativa, que de alguna manera genera una sinergia por el efecto mucho más grave que puede llegar a generar. Vamos a evaluar en este caso, trabajo en caliente, lo que para nosotros en Colombia es trabajo en caliente, ¿ok? Entonces, acá en el chat los voy a leer para que ustedes me ayuden a resolver esta matriz. Entonces, vamos a evaluar trabajo en caliente según lo que todo el mundo en Colombia asocia a que es por generar una chispa, en este caso la cortadora. Si yo me voy a la matriz, entonces, ¿qué tan deficiente está haciendo la empresa ahí? Si la empresa le tiene que el agua, que tiene, estamos hablando de la chispa, no estamos hablando de elementos de peligro mecánico. Entonces, si yo tengo un control que es humedecer el corte, ¿eso qué significa? ¿Que la chispa estaría o no estaría? ¿Ustedes qué dicen? María Elizabeth dice muy deficiente. Ojo, fíjense que aquí es donde quiero que entrenemos el ojo. Si nosotros vemos aquí el ejercicio, uno dice, por locativo, orden y aseo y aposamiento de agua. Ok, ¿pero eso me genera la muerte de la persona? No. Por condición eléctrica de que yo conecte y desconecte y tenga el elemento suelo mojado, ahí tengo un riesgo muy alto, obviamente por el tema de energía eléctrica. Pero vamos a evaluar en este momento trabajo en caliente, lo que generaría la chispa. Fíjense que si lo vemos así, ya yo no estaría de acuerdo con María Elizabeth, gracias por opinar, porque en trabajo en caliente yo no podría decir que es muy deficiente porque están utilizando agua para evitar la chispa. Por lo tanto, ahí en teoría hay una ¿qué? En el control de riesgo, en la jerarquía de controles que hay. ¿Cómo es esa palabra? Entonces,
¿Qué tan deficiente está siendo la persona? Pues en teoría su deficiencia es baja, ¿cierto? Porque no hay chispa. Hizo una eliminación a través de ¿qué? De la humectación de ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 0, pues la deficiencia en teoría es baja. ¿Qué tan, ojo con eso? Estamos evaluando, porque me van a dar palo, que ¿cómo así que la ingeniera dijo que no había eléctrico? No, estamos evaluando trabajo en caliente, por lo que en Colombia se traduce a chispa o la generación de una chispa en el corte de ladrillo que nosotros estamos viendo acá, ¿ok? Entonces, dice Diana Paola, la chispa es posible si no hay deficiencia en la humectación del bloque. Exacto. Ah, María Elizabeth, no, claro, María Elizabeth, claro, yo te entendí que era locativo y estoy de acuerdo contigo, pero recuerda que estamos evaluando en caliente por la generación de chispa, ¿ok? Entonces, mira lo que dice Dayana Stephanie. Muy bien, está bien porque hay un control para que no esté la chispa. Significa que hubo una eliminación. O sea, al haber eliminación, el control es eficiente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a evaluar ahora qué tan expuesto está el trabajador a una muerte, teniendo en cuenta tarea de alto riesgo, por esta chispa o por este trabajo que está haciendo él en caliente. ¿Qué tan expuesto está? Entonces, si vamos a mirar con exposición, la exposición estaría en crítica o alta o estaría en baja. Entonces, digamos que, pues obviamente estaría baja porque ya eliminé la deficiencia que yo tenía. ¿Qué significa? Que tengo aquí básicamente un ejercicio de probabilidad. ¿Qué tan probable es que él muera por trabajo en caliente derivado de la chispa del corte? 0. Eso es lo que de alguna manera quiero hacer con este ejercicio, que siempre debemos ver más allá de lo evidente. Ah, como es un disco y eso genera chispa, tarea de alto riesgo, muerte. No necesariamente. ¿Ven? Y la misma matriz nos está demostrando o nos está, María Elizabeth, muy bien, María Elizabeth dice que bajo, muy bien. Sí, no hay atmósfera peligrosa, perfecto, sería bajo, muy bien. Se dan cuenta que el ejercicio se lleva a cabo es cuando uno empieza a entrenar el ojo en lo que sí y en lo que no. Ahora, si yo interpreto, pues que tengo bajo y yo interpreto aquí la consecuencia, donde pues va, obviamente no tengo una consecuencia de nada, porque pues en teoría el peligro está eliminado. Si yo lo validara así, entonces ustedes me dirían, Erika, pero si yo ya hice el control en el peligro, ya lo eliminé, perdón, yo no controlo peligro, yo elimino peligro. Entonces, ¿para qué lo evalúo? Ya eliminé el peligro, miren. Yo ya eliminé el peligro en la fotografía. Yo ya le puse agua, ya no hay chispa. Entonces, ¿para qué establezco controles? ¿Ustedes qué dicen? Mira que aquí Gisette Suárez dice algo interesante, pero se expone diariamente, sería frecuente. Claro, eso lo haría una tarea crítica, no una tarea de alto riesgo. Porque recuerda que la tarea crítica está asociada a probabilidad por consecuencia, perdón, probabilidad más consecuencia más repetitividad. Si él hace 5,000 cortes diarios al día, es repetitiva, sí, pero no es tarea de alto riesgo porque no representa la muerte. ¿Sí ves? Ese es el criterio que de alguna manera hoy quería que desarrolláramos. O sea, yo los puedo poner aquí a leer la norma y a mirar que sí, que no, pero esto que estamos analizando aquí con estas 236 personas, de alguna manera no lo dice la norma. Sale de aquí, de adentro, del análisis, de la interpretación, de estar en la obra, de mirar, este casco es dieléctrico, no es dieléctrico, este casco cumple, no cumple, me puedo poner esto así. Ese es el ejercicio que quiero que hagamos en este tipo de talleres. Por eso me parece interesante que lo validaran. Ok, por eso, Giselle, la exposición sí es repetida, pero al no existir el riesgo, al no existir el peligro ya porque se controló con el agua, ya no hay chispa, puedes hacerlo 5,000 veces, pero si no hay chispa no vas a tener una exposición a muerte. Si no hubiese ese control de agua, que sería como un control en la fuente, diría uno, y la chispa se generara, esa chispa durante 5,000 cortes diarios, todo el tiempo, repetitividad, y que se generara de pronto al lado del almacenamiento de sustancias químicas y tuviésemos una atmósfera peligrosa cercana, eso podría llegar a ser una tarea de alto riesgo. En ese orden de ideas, aquí dice Alfonso Romero, aún mojado no nos garantiza que bote chispa. Alfonso, me gustaría que me ampliaras un poquito el criterio del comentario que haces, me parece interesante, pero dice, o sea, lo que entiendo es que tú consideras que aún yo le ponga agua, significa que con agua aún puede haber chispa. ¿Me aclaras? Es que no te entendí el comentario para que todos quedemos como tranquilos. Alfonso, correcto. Ok, Alfonso. Está
desde la perspectiva que tú lo ves, puede que tú hayas tenido el ejercicio en una obra donde tú hayas tenido una chispa, aun cuando tuvieras agua. En los ejercicios, de pronto, esta obra no es nuestra, obviamente, pero sí en el ejercicio en los que nosotros hemos hecho el control con este tipo de humectación, no se genera chispa porque no es físicamente, desde el punto de vista de la concepción agua-fuego, no es físicamente viable o posible que se genere chispa con el control de humectación que se realiza de acuerdo a la cantidad de revoluciones, al material, bueno, al ejercicio. Obviamente, si tú le vas a colocar 2 lagrimitas goteando, pues obviamente sí, pero eso depende del caudal que le vayas a colocar y todo, y está más asociado a un diseño de recirculación de agua, pero pues no es el tema acá. Respetando tu posición, Alfonso, diría yo que el control de humectación, para entonces dejémoslo claro, el control de humectación para evitar chispa está asociado al diseño de caudal que yo tenga que recircular para que esa cantidad de agua sea suficiente para mitigar la condición física de la temperatura. Entonces, digámoslo así para que estén ustedes más tranquilos. ¿Ok? En ese orden de ideas, dice, el agua generalmente, dice Wilkin Erlington, el agua generalmente la aplican para el material particulado o polvo. Aún con ese tipo de humectación se puede presentar la proyección de chispa caliente. Oye, estoy un poquito preocupada porque las proyecciones de chispa están asociadas a una condición de temperatura. Les propongo algo porque ya se nos va a acabar el tiempo. El control está establecido en la fuente como lo estamos de alguna vez mostrando, ¿sí? Y que está asociado a un diseño de recirculación de agua, a un diseño de caudales, etcétera. Sí, también es para material particulado, pero también es para humectar el equipo para que baje la temperatura y no haya chispa, porque pues si no también generaría afectación al equipo y a otras cosas, ¿verdad? Propongo este tema lo podamos ampliar en la conferencia que tenemos de tareas de alto riesgo, en la próxima que tengamos que tenga que ver con este tipo de condiciones, y lo analizamos ahí un poco más detalladamente, pero quiero dejarles súper claro que los controles lo termina cada uno de ustedes en sus proyectos con sus condiciones. Si en el caso de Alfonso, el agua que hay disponible, me estoy inventando una zona, no sé, donde no haya disponibilidad de mucha de agua y que tenga que usarse otro tipo de elemento, pues obviamente el control no va a ser suficiente. En el caso de lo que dice Wilkin Erlington, que es más para polvo, sí, pero es un control que aplica para la parte ambiental, la parte de salud ocupacional por ingreso de sustancias de material particulado y aplica también para la parte de control físico para temperatura. Entonces, un control te sirve para 3 cosas. No significa que porque aplique para las 3, entonces no es efectivo en alguna de esas. Entonces, depende de diseño, por eso hablamos de controles en fuente, medio, y hablamos de diseños de ingeniería, controles, etcétera, porque los diseños están asociados a qué cantidad de agua, cada cuánto, si voy a hacer, qué revoluciones tiene la máquina, cuánta agua necesita para bajar temperatura. No es como yo pongo la máquina ahí, le pongo una manguera y el agua que bote. No, tiene que haber un diseño. Por eso es importante que tengan en cuenta que todas estas recomendaciones están asociadas a la experiencia de los expertos, pero cada uno de ustedes puede desarrollar sus propias experiencias en sus propios proyectos y de alguna manera ese ejercicio también es válido para ustedes como lo es para nosotros. En ese orden de ideas, creo, Wilmer, que ya nos pasamos de tiempo. Mil disculpas por no poder continuar con el debate que teníamos tan interesante, pero muchas gracias a los chicos que hicieron sus aportes y bueno, nos quedamos con el ejercicio de en la próxima oportunidad volver a tocar este tema para que todos estemos súper conectados. Muchísimas gracias y vámonos con el sondeo. Muchísimas gracias a ti, ingeniera Erika, por la intervención y la información tan valiosa que nos regalas. Vamos a pasar entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, trabajo en caliente y trabajos eléctricos pertenecen a tarea de alto riesgo, B, tarea crítica. Vamos a dar 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, tarea de alto riesgo, un 81% de respuesta, B, tarea crítica, un 19%. Ingeniera, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Ok, entonces, fíjense que este sondeo me deja a mí claro
que tenemos que seguir reforzando este tipo de temas cuando no hay normatividad asociada. El sondeo inicial estaba al contrario y ahora este quedó al contrario, digamos que el 81% y 25%. Recuerden algo, la tarea de alto riesgo está asociada a la muerte, ¿sí? Si en el trabajo eléctrico que ustedes están haciendo, la consecuencia más grave es la muerte y la probabilidad es alta, es una tarea de alto riesgo. Si ustedes están haciendo un trabajo en caliente, ¿cierto? Llámese corte, chispa, soldadura, el que ustedes consideren de lo que acabamos de ver. Y eso ustedes dentro de su matriz de peligros consideran que puede generar la muerte de la persona y la probabilidad es alta, es una tarea de alto riesgo. ¿Sí? Muchas gracias, Lo único que de alguna manera tratamos en este ejercicio es el criterio que ustedes puedan desarrollar para poder determinar qué evaluación le van a asignar o qué número van a asignar en esa evaluación. En ese orden de ideas, con base en lo que vimos hoy, las tareas de alto riesgo están asociadas a la muerte, o sea, en eléctricos y en la parte de trabajo en caliente, pero asociadas a la muerte. Si no están asociadas a la muerte, no serían tareas de alto riesgo. Entonces, pues ahí para que quedemos con esa inquietud y lo vamos a reforzar seguramente en otro tema porque quedaron muchas dudas en ausencia de una norma específica. Ingeniera, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿es obligatorio el permiso de trabajo para trabajos en caliente? A, sí, por marco conceptual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. B, sí, por marco legal en estos trabajos. C, no. Vamos a dar igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, sí, por marco conceptual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, un 48% de respuesta. B, sí, por marco legal en estos trabajos, un 47%. C, no, un 5% de respuesta, ingeniera. Bueno, muchachos, este sondeo estuvo súper interesante porque, Wilmer, nos toca de alguna manera hacer yo creo que en el simposio que vamos a tener en Medellín, esta tarea de alto riesgo, vamos a tener que reforzar muy bien este tema. Fíjense que el 50% dice que por marco normativo y el otro 50% dice que por marco conceptual. Ojo, si en Colombia no existe hoy una norma para trabajos en caliente que defina la obligatoriedad de un permiso de trabajo, no puede ser que el permiso de trabajo sea obligatorio por marco normativo. Tengan en cuenta eso. Las únicas normas que en Colombia definen permiso de trabajo en alturas permiso de trabajo es alturas y confinados. En este caso, la parte de caliente no tiene una norma, por lo tanto, no hay una exigibilidad del permiso. Sin embargo, por eso les dejé como la cascarita arriba y es, uno lo debería establecer como obligatorio en su sistema de gestión por marco conceptual. Bueno, no hay una norma, pero yo tengo los permisos de trabajo de otras normas, ¿cierto? Voy a adoptar esto y adaptar mi formato de permiso de trabajo para trabajo en caliente donde una persona pueda morir. Entonces, por marco normativo no es obligatorio porque no hay una norma que me obligue a mí a hacer un permiso para trabajo en caliente porque ni siquiera está definido en Colombia qué es trabajo en caliente. Pero por marco conceptual sí debería ser obligatorio cuando eso represente que sea una tarea de alto riesgo, cuando represente la muerte de una persona, como está asociado a trabajos en alturas o en espacios confinados. Entonces, este tema está muy interesante y creo que nos va a tocar ampliarlo mucho más. Pero bueno, qué chévere. Estoy leyendo sus preguntas. Por la retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿la resolución 5018 de 2019 aplica para obras civiles? A, probablemente. B, no. C, sí. 15 segundos para responder nuestra última pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, probablemente un 15% de respuesta, B, no, un 19%, C, sí, un 65% de respuesta, ingeniera Erika.
Ok, efectivamente la resolución 5018 contempla el tema de obras civiles, lo vimos en el artículo 1 y en el artículo 2 y pues por lo tanto de alguna manera se vuelve un documento que podemos adaptar y adoptar a las condiciones de nuestros proyectos para empezar a implementar este tipo de lineamientos en la parte del sector eléctrico o en las partes de actividades que tienen que ver con el peligro eléctrico. Las demás personas que quedaron con la duda que probablemente y eso, bueno, ya este tema... Fíjense, y voy a llegar a la conclusión, y esto para que nos sirva de lección a todos. Fíjense que cuando hay una norma, la norma dice qué hacer y nos genera dudas, pero me pego a la norma. Cuando no hay una norma, fíjense que el 50% para un lado y el 50% para el otro. Y aquí no estamos diciendo que esté bien o que esté mal, estamos diciendo es que cuando no hay una norma, un parámetro que me diga que sí, que no, entonces todos empezamos, digamos, como de alguna manera a generar ese debate y está bien porque pues ahí en las discusiones es donde salen las grandes ideas y las grandes cosas. Entonces vamos a tener de alguna manera proponerle a nuestro amigo James que podamos hacer una ampliación en aquellos aspectos de riesgos que no tengan normativa, cómo podemos desde nuestro apoyo como ARL generar ese tipo de lineamientos que puedan ayudar un poco más a la claridad de las personas. Me voy a tomar 2 minutos para contestar una pregunta que me parece interesante de María Elizabeth y me dice el trabajo en caliente, pero altas temperaturas como en las quemas de los productos porque la norma habla de riesgo eléctrico. Mi corazón, que para que de pronto estás un poquito confundida, es que la parte de trabajo eléctrico está asociada, digamos, como a esa parte de energía viva, trabajo en caliente es cuando es la línea, que tú te pegas allá a la línea. Ese trabajo en caliente que tú mencionas está asociado a altas temperaturas y se maneja dentro de peligro físico como tal por altas temperaturas. Y está contemplado, pues no hay una norma que establezca estos lineamientos como tal, así como tan claro para las altas temperaturas, pero sí hay mucha información y mucha investigación asociada a eso y la 2400 tiene información sobre eso. Entonces, digamos que esta conferencia pronto te da guía, es para el trabajo en caliente, pero de la línea eléctrica viva, o sea, caliente desde que está activa la línea, que está pasando ahí la corriente, los voltios, etcétera. Pero en este caso, la duda que tenías es para el tema de físico, ¿ok? Y en ese orden de ideas, pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros pendientes, por cualquier inquietud o algo. Ya saben que están las bibliografías aquí a disposición de ustedes y bueno, estamos siempre para apoyarlos desde Positiva y bueno, buen día para todos. Ingeniera Erika, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos tan importantes para tu comunidad. Igualmente te deseamos un feliz día. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción.
Un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer. Celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.